Hola, somos el grupo 14 de rotación del semestre quinto de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a hablar de una aplicación de la salud. Entonces, para eso vamos a ir a Play Store, vamos a buscar por calculadora de la salud y está disponible para iPhone y para Android. Como vemos, tiene una calificación de 4 estrellas, tiene varias opciones de las que vamos a hablar más adelante. Su versión disponible es la 1.1, la cual tiene más de 100.000 descargas. Su última actualización fue el 8 de noviembre del 2015. Entonces la vamos a abrir. Esta aplicación tiene ciertas limitaciones y es que está muy mal traducida al español, entonces algunas palabras son muy inexactas. Aparte es una calculadora que es para uso recreativo, para uso personal, no se va a utilizar para decisiones médicas y los resultados son inexactos. Bueno, vamos a empezar con el índice de masa corporal, que es una medida para indicar el estado nutricional de los adultos. Se obtiene con el peso de una persona en kilogramos dividido por el cuadrado de la altura de la persona en metros. El índice de masa corporal se usa para los adultos mayores de 20 años. Entonces tiene una clasificación establecida por la OMS. La aplicación nos pide el género, los años, la altura en centímetros, el peso en kilogramos y le damos a calcular. Nos da el resultado y nos clasifica en la tabla que vemos en la pantalla. Esta clasificación no es igual a la de la OMS, tiene bastantes diferencias y está mal traducida. Al final vemos en haga clic para ver la tabla y nos aparece una tabla que también podemos hacer la clasificación. Lo malo de esta aplicación es que no se puede usar para niños porque no tiene otros parámetros. Luego vamos a ver calorías para el aumento de peso o pérdida. Hay muchas fórmulas para hallar la necesidad calórica diaria, pero esta aplicación la usamos de la siguiente manera. Nos pide el sexo o el género, los años, la altura, el peso y también tiene la actividad física. Le damos a calcular y nos arroja un valor que son la necesidad calórica diaria de la persona. Entonces nos dice que si queremos mantenernos saludables debemos consumir estas calorías diarias. Si queremos disminuir de peso debemos consumir menos, o si queremos aumentar, consumir más. Nos da un resultado muy básico. Bueno, ahora vamos a hablar de los otros ítems como son la meta del ritmo cardíaco. Entonces tiene varias variantes como el sexo, los años, la frecuencia cardíaca en reposo, la cual tuvimos que habernos medido antes de utilizar la aplicación. Y según la intensidad del entrenamiento podemos ver qué tanto varía. Entonces le damos calcular y esto nos va a dar el ritmo cardíaco máximo, el cual va a servir como medida para nosotros saber si estamos entrenando al máximo, y una frecuencia que va a ser en el entrenamiento normal. Bueno, ahora vamos a seguir con el volumen de sangre, la cual generalmente usa la fórmula de Nadle, usa variables como el sexo, la altura y el peso. Entonces le damos calcular y va a salir un volumen total de sangre, lo cual en esta aplicación podemos ver que es muy inexacto porque este resultado no es el mismo calculado con la fórmula de Nadle. Realmente calcular el volumen de sangre es por ociosidad. En una persona que no sea del área de la salud realmente no tiene gran utilidad. Bueno, ahora vamos a hablar del nivel de alcohol que hay en la sangre. Bueno, es importante saber que es imposible calcular el nivel preciso y absoluto de alcohol en la sangre si tú no te has hecho un análisis de sangre. Sin embargo, las personas pueden hacer uso de calculadoras en línea o tablas de niveles que nos dan estimados razonables. Hay unos ítems que son imprescindibles, que son el peso, el género, la cantidad de alcohol que consumo, el tiempo en el que me lo consumo y la edad que tengo. Dependiendo de esto se va a dar el metabolismo del alcohol y puede diferir entre varias personas. Al ver que estos datos vamos a calcularlos y notamos que nos dan un resultado negativo, por lo que al hacerlo varias veces, a veces da positivo, otras veces negativo, lo que le quita veracidad al resultado.
Ahora vamos a hablar del consumo de agua. ¿Cuánta agua debo beber cada día según mi peso? Hay que tener en cuenta que el 60% de nuestro cuerpo es agua y eso tiene mucho que ver con el peso corporal que cada uno tiene. Normalmente la fórmula se hace peso corporal en libras dividido 2. En la aplicación se pone simplemente los kilogramos y lo calculamos. Notamos que el resultado es raro porque tiene una mala traducción, dice que tiene 8 gafas y al hacerlo en varias personas, a todas nos manda a tomar de 2 a 3 vasos de agua, por lo que también le quita veracidad al resultado. En el ítem de peso ideal podemos encontrar que nos piden tres opciones. 1, el género, 2, los años de la persona y 3, la altura en centímetros. Poniendo un ejemplo de género femenino de 20 años con una altura de 160 centímetros, nos da un resultado de 54.1 kilogramos. Si vamos a la realidad, la diferencia en esto es de aproximadamente 1 kilogramo, por lo cual vemos que no es exacto, pero sí es muy viable. En el ítem de fecha de vencimiento del embarazo, encontramos que nos piden la fecha de la última menstruación. En este tenemos que es mucho más exacto que la fórmula que usamos en la actualidad, que es menos 3 meses más 7 días, porque si ponemos de ejemplo el mes de febrero, que tiene 28 días, entonces nos da que sería menos 3 meses más 9 días, contando los 2 días menos que tiene febrero en base a un mes de 30 días. Por ejemplo, en un mes que tenga 31 días, no lo daría como menos 3 meses más 6 días, contando ese día de más. Bueno, el siguiente ítem es periodo de ovulación. Se ingresa la fecha del primer día de menstruación y se calcula el rango de fertilidad que tiene la mujer. Vemos que tiene un rango ligeramente aproximado al real, podemos decir que tiene alguna importancia. Nos devolvemos y vamos a mirar el siguiente ítem, que es donación de sangre. Elegimos una fecha que fue la última fecha de donación, cualquiera, pero le damos calcular, pero vemos que primero no se tiene en cuenta si es hombre o mujer, y segundo, la fecha que da como resultado no corresponde a lo establecido en la norma. Por último, vamos a meternos a cuerpo gordo, donde pueden notar, lo dejamos de último ya que nos pide primero género, luego los años, y al ir van a notar que nos pide muchos datos específicos. Esto implica que el paciente se los tome antes de poder ingresar a la aplicación para poder usarla. Nos pide la altura, el peso, la cintura, el cuello, el antebrazo, la muñeca y la cadera. Ingresamos todos los datos y le damos calcular. Pueden notar que nos va a hablar de un porcentaje de grasa corporal, obviamente que es estimado, y nos indica una tabla para que pueden observar ahí. Finalmente pensamos que esta aplicación es buena, más que todo para uso recreativo, pues como pudieron notar tiene ciertas fallas, tiene problemas en el lenguaje y en muchas ocasiones no es muy verídico que digamos. Sin embargo, aproxima al paciente a unos buenos datos y nos puede servir. Muchas gracias.